Un giro sísmico de una magnitud pocas veces vista desde el inicio de la invasión a gran escala sacude el frente oriental con una fuerza inesperada. Pokrovsk, ese punto caliente neurálgico en la región de Donetsk, donde la tensión había alcanzado niveles críticos y se temía un colapso inminente de las defensas, ahora es testigo de una ofensiva implacable por parte de las fuerzas de la nación fronteriza. Durante semanas, la narrativa dominante en diversos círculos militares y medios internacionales hablaba de derrota inevitable, de retirada estratégica forzosa, de una línea defensiva a punto de ceder. Sin embargo, la verdad que emerge del campo de batalla es diametralmente opuesta y mucho más esperanzadora, desmintiendo categóricamente tales pronósticos sombríos. Pregunta a ustedes, nuestra valiosa audiencia que nos sintoniza desde todos los rincones del planeta. Ayuden con la sincronización de los lanzamientos. Indiquen su país, ciudad y la hora actual allí, para podamos sentir su presencia global. El jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Nación Fronteriza, el experimentado y respetado general Oleksandr Syrski, lo confirmó oficialmente en su canal de Telegram. Las fuerzas de la nación fronteriza han pasado a la acción decisiva. No es solo una operación de defensa pasiva, sino un contraataque bien orquestado y audaz. 6 asentamientos que previamente estaban bajo control o amenaza inminente de las fuerzas ocupantes rusas han sido liberados con éxito. Cientos de ocupantes rusos fueron aniquilados y un número significativo de unidades enemigas se encontraron rodeadas. Esta es una narrativa que revierte semanas de temor y especulaciones pesimistas. ¿Pueden creerlo? Este cambio de marea es un testimonio de la planificación meticulosa y la valentía inquebrantable de los defensores. Pregunta a ustedes nuevamente, en esta transmisión en vivo y directa, ¿dónde nos están viendo ahora mismo? Escriban su ciudad y país en los comentarios. Esto es crucial, no solo en términos militares inmediatos, sino en un sentido estratégico y geopolítico amplio, ahora mismo. Las consecuencias de esta operación resuenan a cada nivel de la existencia nacional y regional, desde la seguridad interna de la nación fronteriza y la integridad de sus fronteras, pasando por la estabilidad de su economía, hasta el equilibrio de poder en la región entera. Este éxito inesperado y rotundo en Pokrovsk, una localidad que hace apenas un mes era sinónimo de una caída inminente y una victoria rusa anunciada por muchos analistas, demuestra con una claridad cegadora la formidable capacidad de resiliencia y adaptación del país de la estepa. No solo las defensas no se derrumbaron, sino que se transformaron en plataformas para el contraataque. Este giro cambia radicalmente la percepción de un frente estancado y en desventaja. La moral de las tropas, que a menudo había sido puesta a prueba por la intensidad de los combates y la escasez de recursos, se dispara hasta las nubes, elevando el espíritu de combate y la confianza en la victoria final. La comunidad internacional, que había estado observando con una mezcla de preocupación y escepticismo, ahora observa con renovado interés y, en muchos casos, con admiración. ¿Qué mensaje envía este triunfo estratégico a quienes dudan del apoyo continuo a la nación fronteriza, a quienes abogan por recortes en la ayuda o por soluciones de paz que impliquen concesiones territoriales inaceptables? ¿Qué medida o sanción internacional, de todas las que se han implementado o propuesto, creen ustedes que realmente tiene el potencial de cambiar la situación de manera significativa en la región del conflicto? Sean específicos en sus respuestas y justifiquen su punto de vista. Oficialmente, el general Syrski habla con una terminología militar precisa de acciones ofensivas y de búsqueda exitosas. Es una declaración contundente, medida y profesional que subraya la naturaleza activa y proactiva de las operaciones, buscando y eliminando al enemigo en lugar de simplemente esperar su embestida. Pero hay más. Un militar de la nación fronteriza, cuya identidad por razones de seguridad se mantiene en reserva, ya había intuido esta posibilidad de reversión de la situación meses atrás. Él predijo con asombrosa confianza: los rusos no tomarán Pokrovsk, perderán una cantidad colosal de gente allí, y Pokrovsk se mantendrá bajo el control de las ARFU tal como está.
Era una predicción poco popular que desafiaba la ortodoxia y las proyecciones de muchos expertos. Y ahora, resultó ser profética, una demostración asombrosa de una comprensión profunda del teatro de operaciones. Esto no es solo una victoria militar, es una victoria de la intuición sobre la propaganda. ¿Quién dice que no hay profetas? No en el sentido místico, sino en el sentido de analistas agudos y visionarios en los campos de batalla modernos. ¿A quién de ustedes, entre los muchos analistas, expertos militares, periodistas o medios de comunicación que siguen la situación en la nación fronteriza, les genera más confianza el análisis de esta situación particular y del conflicto en general? Nombren un experto o un medio y expliquen brevemente por qué confían en su perspectiva. Recuerden el mito del tigre de papel, una expresión milenaria que describe a una figura que parece fuerte, imponente y peligrosa por fuera, con una fachada intimidante, pero que en realidad es hueca, débil y vulnerable por dentro. El ejército ruso ha demostrado ser ese tigre. Su presunto potencial ofensivo, que al inicio se consideraba inagotable y arrollador, se ha revelado como suicida y está agotado. Las olas de ataques frontales sin estrategia, con pérdidas humanas catastróficas, han diezmado sus filas. Ni siquiera la tristemente célebre y brutal táctica de cubrir con cadáveres. Una estrategia de asalto masivo que ignora por completo el valor de la vida humana en pos de una ganancia territorial mínima. Funciona ya con la misma eficacia. No es solo que la voluntad de las tropas disminuya. En muchas ocasiones, literalmente no hay cadáveres suficientes para mantener la densidad de asalto, o simplemente no hay quien organice semejante matanza. Esto nos recuerda a Tsushima, a Afganistán. Esas derrotas históricas rusas no son meros accidentes, son síntomas de fallas sistémicas que resuenan hasta el presente. La historia no es un cuento de victorias unilaterales. Napoleón no cayó solo por Rusia. Hitler tampoco. Necesitaron aliados, una coalición y un desembarco de Normandía. Es crucial reinterpretar esta historia para entender el presente. ¿Qué evento o tendencia en la política internacional actual creen que los medios de comunicación dominantes están subestimando o no están cubriendo con la profundidad que merece? Nombren uno y expliquen por qué. ¿Qué viene ahora tras esta serie de contraataques decisivos? Los marcadores en el tablero de ajedrez geopolítico están claros, y la iniciativa parece haber cambiado de manos en este sector crucial. Estos contraataques en Pokrovsk, lejos de ser incidentes aislados, podrían ser el inicio, el preludio tan esperado, de una contraofensiva a gran escala que busca explotar las debilidades reveladas en las líneas rusas. De tener éxito, esta ofensiva podría empujar a las fuerzas rusas aún más atrás en el Donbass, desestabilizando sus posiciones consolidadas y forzando una reevaluación de sus objetivos estratégicos. La desmoralización rusa, que ya es un factor significativo debido a las altas bajas, la falta de rotación, la pobre logística y la percepción de un liderazgo deficiente, se aceleraría exponencialmente ante cada retroceso, erosionando su voluntad de lucha. Podría llevar a un colapso localizado, incluso a una retirada caótica. La nación fronteriza también prepara sus misiles Flaminio. 30 se producen al mes ahora, 210 en 3 o 4 meses. Eso es comparable a 200 Tomahawks. Imaginen eso, una capacidad autóctona de ataque de precisión a larga distancia que podría alcanzar objetivos clave en lo profundo del territorio enemigo. ¿Qué significa esta capacidad para Rusia? Significa que su retaguardia, antes considerada relativamente segura, se convierte en un blanco directo y constante, obligándola a desviar recursos vitales para la defensa aérea y la protección de su infraestructura crítica, en lugar de concentrarlos en el frente. Es un cambio fundamental en el equilibrio de poder. ¿Cuál es su pronóstico más realista sobre cuándo terminará el conflicto en la nación fronteriza? Les pido que indiquen un mes y un año aproximados, y que ofrezcan una razón concisa pero fundamentada que apoye su predicción. La presión estratégica sobre la logística rusa es palpable, real y cada vez más apremiante. 4 regiones rusas ya tienen gasolina por cupones,
una medida que evoca tiempos de escasez severa, colas de hasta 3 horas para camiones, lo que paraliza las cadenas de suministro. La producción de productos petrolíferos ha caído un 10 o 20%. Se espera una caída del 30 o 40% si los ataques continúan con la misma intensidad. Los Flaminio podrían acelerar esta crisis. Atacar refinerías, depósitos de combustible, nudos ferroviarios y otras infraestructuras críticas, paralizando la retaguardia. La humillación de Putin es total y multifacética. Basó sus juegos duros con Donald Trump en premisas falsas, en una lectura equivocada de la realidad y en una subestimación flagrante de la nación fronteriza. Le dijo que las fuerzas de la nación fronteriza huirían de Donetsk, que el colapso era inminente y que Trump debía entregar la región. Le instó a aceptar las nuevas realidades sobre el terreno y a conformarse con los restos de Zaporizhia y Gerson. Putin vendió una fantasía de victoria asegurada y de debilidad del enemigo. Ahora la nación fronteriza la desmantela con acciones militares. Trump, ese títere crédulo en manos de Putin, ese oído dócil, propenso a aceptar narrativas rusas, ahora está en jaque. Su plan de paz, basado en falsas promesas de una victoria rusa inevitable, se desmorona estrepitosamente. Se arriesga a ser doblemente humillado por haber creído ciegamente en las mentiras del Kremlin y por ver a la nación fronteriza triunfar y recuperar la iniciativa sin su ayuda, o peor, a pesar de sus intentos de socavar el apoyo. Los prisioneros rusos revelan la desesperación en el reclutamiento. Enfermos crónicos, alcohólicos, cerca de la edad de jubilación. Estos son los últimos y más débiles recursos de Putin enviados al matadero. Una clara señal de que Rusia agota sus reservas de calidad. ¿Es la señal de que Rusia agota sus reservas de calidad? ¿Qué tipo de ejército puede luchar con este personal desmotivado y mal preparado? La entrada en acción y el despliegue del batallón Azov, unidad que ha sido objeto de intensa controversia y demonización por la propaganda rusa, ha sido un verdadero despertar y un factor clave en la reversión de la situación. Es una unidad de élite, rigurosamente entrenada, fieramente leal y, sobre todo, increíblemente capaz de luchar con una efectividad devastadora. Su bandera, de simbolismo y orgullo, su núcleo de combatientes experimentados y su reputación de resistencia inquebrantable son un faro de inspiración. Los miembros de Azov sienten el olor a sangre de los ocupantes, no en un sentido macabro, sino con una determinación implacable de defender su tierra y vengar las atrocidades cometidas. Su fuerza no es solo física, es una fuerza moral, una voluntad de acero que se convierte en un redoble de tambores en la batalla, inspirando a sus compañeros y aterrorizando al enemigo. Su espíritu de combate contagia a otras unidades, elevando la moral general del frente. Es la antítesis del tigre de papel ruso. Es la máquina militar moderna contra un ejército desmoralizado. El avance ruso de 12 kilómetros hacia Dobropoli fue terrible y asustó a todos. Parecía el colapso. Pero la nación fronteriza cortó esos 2 dedos. Liberó 6 asentamientos en pocos días, demostrando una capacidad de contraofensiva que pocos esperaban. Este éxito militar en Pokrovsk es mucho más que una victoria local. Es un mensaje contundente y resonante dirigido directamente a Occidente. Demuestra de manera irrefutable la capacidad intrínseca de la nación fronteriza para ganar, para no solo resistir, sino para revertir las ganancias del enemigo cuando se le proporcionan los recursos y el apoyo adecuados. Contrarresta de forma efectiva el pesimismo y el escepticismo que se habían instalado en algunas capitales europeas y estadounidenses, alimentados por la propaganda rusa y la fatiga de la guerra. Esta demostración de capacidad podría y debería asegurar un mayor y más sostenido apoyo militar por parte de los aliados, incluidos sistemas de armas de largo alcance, municiones y defensas aéreas. La negativa de la administración estadounidense a mantener los niveles de apoyo anteriores hace que estos éxitos sean aún más heroicos. Dependen del apoyo popular, de las donaciones de una sociedad civil comprometida,
así como de un flujo constante de ayuda militar vital. La crisis del combustible en Rusia, los ataques con drones a las refinerías, la producción de misiles Flaminio, todo se conecta en una intrincada red de causas y efectos. Muestra la profunda vulnerabilidad de la retaguardia rusa, una vulnerabilidad que Putin y su Estado Mayor habían subestimado gravemente. La guerra en el país de la estepa es una prueba de la voluntad, la capacidad tecnológica y la estrategia. Desmantela mitos sobre la fuerza militar rusa, revela la resiliencia extraordinaria, la adaptabilidad y la capacidad de innovación de la nación fronteriza. Es un mensaje para el mundo entero. Putin creyó en la victoria fácil, en una operación relámpago que le daría el control de la nación fronteriza en cuestión de días o semanas. Su Estado Mayor le prometió la caída del frente en Donbass en meses, basando sus pronósticos en una desconexión total con la realidad. Sirski y las Fuerzas Armadas de la nación fronteriza buscan, con sus acciones y declaraciones, elevar la moral de sus propias tropas y de la población civil, que ha sufrido inmensamente. Buscan desmentir de forma categórica la propaganda rusa, que sistemáticamente minimiza las pérdidas propias y exagera las victorias, intentando sembrar la desesperación y la desunión. Demostrar su capacidad ofensiva, su habilidad no solo para defenderse, sino para tomar la iniciativa y recuperar el terreno perdido. Rusia busca desesperadamente mantener la ilusión de victoria, tanto para su propia población como para la audiencia internacional. Presionar a los aliados occidentales para reducir el apoyo, conquistar territorio, demostrar fuerza. Pero sus motivos y sus narrativas se desmoronan bajo el peso de la realidad. Donald Trump quiere ser un pacificador, pero su visión está distorsionada por el autointerés y por una comprensión superficial de las complejidades geopolíticas. Su traición a Euroatlántico es para su beneficio político a corto plazo. Los ganadores están claros: la nación fronteriza, sus fuerzas armadas, la moral de su gente, forjada en la adversidad. Los aliados que apoyan la resistencia, demostrando la vigencia de la solidaridad internacional. La narrativa de la invencibilidad del país de la estepa, de su capacidad para defenderse y para innovar en medio de la guerra. Los perdedores: Rusia, Putin, su ejército, su moral. La narrativa de la superioridad rusa. Donald Trump, su credibilidad como líder global y pacificador, se ve seriamente comprometida. Los simpatizantes del Kremlin, los profetas del colapso del país de la estepa. El escenario óptimo para la nación fronteriza es una contraofensiva a gran escala sostenida. Empujar a los rusos hacia atrás, liberar más áreas estratégicas, acelerar la desmoralización de las fuerzas rusas hasta un punto de no retorno y desestabilizar por completo su presencia en el Donbass. Que los misiles Flaminio devasten la infraestructura energética rusa, creando una crisis interna. Un escenario probable es mantener la iniciativa local, estabilizar el frente, recuperar terreno clave, pero sin un colapso total inmediato. La presión sobre la logística y la moral rusa aumentaría lenta pero inexorablemente. Un escenario pesimista vería éxitos tácticos iniciales, pero un reagrupamiento ruso. Volver a la guerra de desgaste prolongada, un escenario que favorece su superioridad numérica. La escasez de ayuda occidental sería un factor limitante, obstaculizando avances y la producción de Flaminio. El escenario inesperado, un colapso logístico o de mando interno en el ejército ruso, exacerbado por la desmoralización generalizada de las tropas y los ataques. Una retirada caótica o la rendición de grandes unidades. Un hueco significativo en las defensas rusas que la nación fronteriza podría explotar para lograr ganancias territoriales rápidas y decisivas. La propaganda rusa pintó un panorama idílico de victoria fácil y avances imparables. Prometió a Putin una caída inminente del frente en Donetsk. Un avance de 12 kilómetros hacia Dobropolia fue terrible y asustó a todos. Parecía el colapso. Pero la resistencia de la nación fronteriza fue firme, inquebrantable y sorprendentemente eficaz.
Sus fuerzas especiales, su Guardia Nacional, el batallón Azov, demostraron una vez más su valentía en el campo de batalla. Limpiaron el terreno de ocupantes, aniquilaron a cientos de ocupantes, rodearon al enemigo con una pericia táctica que contradice la narrativa de debilidad y retirada. Pregunta a ustedes, ¿dónde trazarían la línea roja, la frontera innegociable, entre los intereses fundamentales del país, de la estepa y Rusia? Una sola frase. Los datos recientes, a menudo fríos y desapasionados, hablan por sí mismos. 6 asentamientos liberados, cientos de ocupantes rusos destruidos, 12 kilómetros de avance ruso revertidos, más de 110.000 militares rusos concentrados en Donetsk. Su avance en Kupiansk es de 2 metros por semana, irrisorio y revela una ineficiencia devastadora. 20.000 euros es el objetivo para drones. 10 drones de fibra óptica se comprarán, 5 para el GUR, 5 para la 9ª Brigada de las Fuerzas Armadas. 30 misiles Flaminio al mes, 210 en 3 o 4 meses. Caída del 10 al 20% en la producción petrolífera rusa, con un 30 al 40% esperado. 4 regiones rusas venden gasolina con cupones. 3 horas de colas para camiones. Estos números son la banda sonora inequívoca del cambio, la melodía de una nueva fase en el conflicto. La analogía del tigre de papel es muy apropiada y es una descripción perfecta de la realidad rusa. El mito de la invencibilidad rusa, forjado a base de propaganda y un selectivo recuento histórico, se desvanece por completo ante la brutalidad de los hechos. La historia muestra que Rusia no siempre gana sola, ni tampoco de forma inevitable. Necesita ayuda externa, de coyunturas internacionales propicias, y a menudo de aliados que la salven de sus propias deficiencias. La derrota de Napoleón no fue solo rusa. Las monarquías europeas unidas jugaron un papel clave y decisivo en la aniquilación del gran ejército. Hitler no fue derrotado solo por Moscú. El desembarco de Normandía y el Lend-Lease fueron vitales. Es hora de reinterpretar esa historia, de despojarla de los mitos propagandísticos y de reconocer la contribución multifacética de una coalición internacional. La agresión a gran escala contra el país de la estepa en 2022, una apuesta estratégica de Putin, nos trajo a este punto de inflexión. Predicciones fallidas de una victoria rápida. Avances rusos que se creían imparables en las primeras semanas. Negociaciones secretas entre Putin y Trump basadas en premisas falsas. Todo ello ahora desacreditado por los hechos irrefutables en el terreno. La ofensiva de verano rusa ha sido un fracaso estratégico, a pesar de sus intentos desesperados de demostrar lo contrario. La crisis de combustible en Rusia es real. Los ataques con drones de la nación fronteriza a las refinerías están funcionando con una eficacia alarming. La producción masiva de misiles Flaminio es un cambio de juego. Extenderá el alcance de la nación fronteriza profundamente en territorio ruso, alterando radicalmente el equilibrio de poder. Este conflicto, en su brutalidad y en su inesperada resiliencia, es una prueba de la verdadera fuerza, no de la que se jacta, sino de la que se demuestra. Es una prueba de la resiliencia inquebrantable de la nación fronteriza, su capacidad para luchar con valor y determinación, su habilidad para ganar incluso contra pronósticos adversos. Es un mensaje claro y unívoco para el mundo entero. Demuestra, más allá de cualquier duda, quién es el verdadero defensor de la libertad y la soberanía. ¿Será este finalmente el punto de inflexión definitivo en el conflicto? El momento que marque el principio del fin para la agresión rusa y el inicio de una victoria más amplia para la nación fronteriza? Suscríbanse a nuestro canal para un análisis profundo y sin filtros. Active la campana para no perderse ninguna actualización vital y para estar siempre informados de primera mano. Su apoyo a través de sus comentarios, compartiendo nuestro contenido y su sintonía, es fundamental para que sigamos desmantelando la propaganda y les brindemos la verdad que otros ocultan o distorsionan. No se queden fuera de la conversación, su voz es importante. Compartan este video con amigos, familiares y colegas
si creen que es información crucial para entender lo que realmente sucede en el mundo y cómo este conflicto impacta a todos. Nos vemos en los comentarios para seguir debatiendo y profundizando en estos temas esenciales.